Bueno, vamos a comenzar. Quiero comenzar con una pregunta para todos los que estuvieron el domingo pasado y es, ¿cómo les fue con el reto? ¿Alguien se acuerda cuál era el reto? ¿Invitar a tomar qué? ¿Café? ¿A quién? Alguien difícil, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Alguien incómodo. ¿Cómo les fue? ¿Cumplimos el reto? ¿Alguien se acuerda? ¿No cumplieron el reto? Bueno, todavía tenemos tiempito para invitar a alguien a un cafecito. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Entonces, estábamos repasando un poquito que la semana pasada vimos un reto muy interesante que es invitar a alguien difícil a tomarse un café. Si no lo hicieron, para que recordemos un poquito, volvamos como a retomar el reto de invitar a alguien. Y la idea es que hoy vamos a hablar del siguiente capítulo de Corintios, pero antes de eso quiero hacer un poquito como recordar de qué se trata la carta de los Corintios, qué es lo que hemos venido hablando y el contexto en el que estaban. Entonces, recordemos que la iglesia de Corinto había sido creada por Pablo. Recordemos que ellos habían sido bautizados por él les había predicado todo, pero luego él tenía que seguir, ¿cierto? Y hacer otra parte en otras iglesias, seguir predicando. Y entonces le envían una carta con preguntas, porque los corintios tenían que mucho conocimiento, ¿se acuerdan? Tenían la Biblia, tenían claridad, digamos, como en lo que era y tenían claridad de lo que Pablo les había dicho, pero habían preguntas. Por ejemplo, vimos entonces que había un tema acerca de cómo ejercer esa libertad nueva que ellos tenían. Entonces Juli nos habló, por ejemplo, que hay cosas de pronto que son muy claras en la Biblia, pero otras de pronto no tanto. Por ejemplo, decíamos la música, hablábamos de todo eso y hay gente que de pronto escuchar música secular puede ser una cosa, un problema, para otros no, pero el punto es que yo debo no dejarme envanecer por el conocimiento, sino que llevar en amor, ¿cierto? Entonces Juli nos habló de eso. También hacer, digamos, que mi libertad no haga tropezar a otra persona. Y incluso que mi libertad puede ser dejar derechos, como nos comentaron Nata y Angie la semana pasada, ¿cierto? Que Pablo incluso lo hizo. Entonces, al final de la semana pasada vimos que había una analogía que era como correr, ¿cierto? Como la gente que corría y que lograba pues como la carrera. Entonces, en teoría, si yo tengo la libertad, pues yo también puedo correr despacito, ¿cierto? Pero eso sería correr la carrera con ganas, pues no. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la libertad que nos da el Señor. Que Pablo lo hizo. Entonces, estoy escuchándome a mí misma. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Y hay cosas en las que pues hay como mucha claridad y Pablo aquí nos dice que aprendamos sobre lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, vamos a hablar, el título de la prédica de hoy es verdaderamente libres y está en Corintios, 1 Corintios 1:10. Vamos a buscarlo, 1 Corintios 10 y vamos a leerlo juntos. Verdaderamente libres. Entonces dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Entonces recordemos que el pueblo de Israel eran los antepasados de ellos y así como ellos estaban pues en este momento en Corinto y todo eso, pues hay de todos modos judíos y todo eso y le estaban explicando qué les había pasado. Entonces acá vamos a hacer un poquito como una cosa que hace Pablo muy bien, que es conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y recordemos que el pueblo de Israel había sido esclavizado en Egipto. Había vivido como esclavo y no una forma realmente para nada buena, porque hay veces como que pensamos, ay, pues de pronto qué tan horrible les tocaba trabajar, pero no, eran crueles con ellos. O sea, los egipcios los golpeaban, los maltrataban, incluso digamos en el Éxodo y en Números, ustedes pueden leer ya en sus casas un poquito cómo cuenta eso, pero vivían muy mal. Y en ese proceso pues surge, de hecho Moisés era uno de esos bebés que iban a matar.
Recordemos que en esa época todo niño, digamos judío que fuera hombre, pues lo mataban. Y Moisés surge entonces y tiene la posibilidad de hablar con Dios para hacer un proceso de liberación para Israel. Entonces, después de todas las plagas y todo eso, recuerden que ellos atraviesan ¿qué? El Mar Rojo se abre, ¿cierto? Y tienen la posibilidad de salir de la esclavitud. Entonces aquí, digamos que eso fueron milagros, porque luego, ¿qué pasó con el ejército que los estaba persiguiendo? Sé que totalmente se ahogaron. Hay gente que dice que, ay no, seguramente Moisés sabía cuándo el mar estaba bajito y ellos cruzaron, pero no, la Biblia es muy clara. Se ahogó el pueblo de Israel, el pueblo egipcio se ahogó y el pueblo de Israel pudo pasar. Entonces aquí luego nos dice, Pablo dice, todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos fueron bautizados en la nube y el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Y qué hicieron? Bebieron de la misma agua espiritual. Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Entonces acá uno dice qué chévere como todo lo que les pasó en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo sería hoy en día vivir bajo eso? Ellos salen en el desierto. De hecho, yo les traje un mapita, creo que está un poquito más adelante, y lo vamos a ver, que ellos salen y atraviesan y tienen una serie de cosas sobrenaturales. Por ejemplo, que eso me parece muy lindo de Dios. Les mandaba una nube en el desierto que tiene el sol, uno fuertísimo. ¿Para qué? Para que no pasaran ese calor tan horrible. Pero además, ¿qué los guiaba? Pues para que no se perdieran en el desierto. Entonces tenían que la protección de Dios, del sol, tenían la dirección de Dios, tenían la posibilidad de tener la presencia de Dios, porque no era una nube cualquiera, ¿cierto? Era la protección misma de Dios. Y en la noche, ¿qué pasaba? Había una columna de fuego que descendía del cielo para que ellos no tuvieran ni frío, no pasaran, digamos, de pronto también en la noche hay muchos peligros en el desierto. Entonces tenían también esa protección del Señor. Y además de eso dice que comieron de un alimento espiritual, que hace referencia ¿a qué? Al maná, que era literalmente la comida de ángeles. O sea, el Señor, eso me parece muy hermoso porque nos recuerda que Dios es un poco, pone eso en los padres, en las mamás. Ahorita con las niñas del nido veía eso, que es como, no quiero que pasen frío, no van a pasar calor, no van a pasar hambre. Tuvieron sed y ¿qué pasó? Se golpeó una roca y salió agua. Incluso se encontraron una vez, que eso me parece muy increíble, se encontraron un estanque y el agua estaba podrida, estaba envenenada. Y Dios le dice, mire, ese madero, tírenlo y el agua se va a purificar. O sea, no les faltó nada. Tuvieron todo, tuvieron en ese proceso, digamos, de salir, tuvieron varias cosas que están en la diapositiva anterior. Tuvo que el pueblo de Israel tuvo la libertad, salieron de Egipto, tuvieron la posibilidad de tener la protección de Dios, la dirección de Dios y también la provisión, el cuidado. Y encima también les dio que a Moisés les dio la posibilidad de tener a alguien que les dijera, bueno, esta es la ley que Dios nos dio. Porque decían, vaya usted y hable con Dios porque a nosotros nos da mucho miedo. Entonces Moisés iba y hacía pues como el proceso de escuchar lo que el Señor quería decir al pueblo. Y los corintios también eran así. Si pensamos, ellos estaban en un lugar que era pagano, que habían cosas terribles, hacían un montón de cosas también. Pero el Señor, ¿qué los hace? Los saca de eso, de libertad, digamos, del pecado. Y eso el Señor ha hecho también, ¿qué? Con nosotros. Eso es algo que quiero que enfaticemos, porque así como el pueblo de Israel tuvo todo, los corintios también tenían todo. Tenían el Espíritu Santo, tenían la palabra, tenían liderazgo de Pablo. O sea, Pablo mismo los había bautizado, Pablo los había explicado la palabra, tenían todo y nosotros también. Entonces aquí quiero que veamos lo que continúa diciendo el texto, que dice, sin embargo, en el 5, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. O sea, a pesar de que tuvieron todo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. Y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como lo hicieron ellos. Entonces aquí uno pregunta, ¿pero qué pasó? O sea, tenían todo, tenían la nube, tenían el fuego, tenían el agua, el maná. ¿Qué les pasó? O sea, ¿por qué fueron dispersados? Y aquí hay como un poquito, la verdad, Pablo está hablando un poquito minimizando, porque solamente pasaron 2 personas.
de un pueblo entero que salió de esta esclavitud, de este desierto, solamente pasaron 2 personas. Entonces, y los niños también pasaron con ellos, pero digamos que 2 fueron elegidos. Durante 40 años estuvieron perdidos. Uno se pregunta acá, ¿por qué? ¿Cierto? Si realmente tuvieron los milagros sobrenaturales que vieron, la palabra, todo esto, y aún así se perdieron por el desierto, y dice que no se agradó el Señor de ellos. Y Pablo acá está diciendo, ojo, esto es una advertencia para nosotros, así como para los corintios, porque eso nos puede pasar a nosotros. Les puede pasar a uno que uno crea ya que tiene pues como todo el conocimiento, yo ya sé lo que dice la Biblia, yo ya estoy, mejor dicho, soy el más santo, soy el más perfecto, y eso le lleva a uno como a la autosuficiencia y a ejercer mal esa libertad. Entonces, ¿qué son esas cosas de pronto que hicieron ellos? ¿Qué son esas cosas que nos está advirtiendo Pablo que nosotros también podemos llegar a caer? Y eso lo vamos a leer y está en Números, pero ustedes pueden también leerlo en sus casas, y si quieren profundizar en esto, tenemos un experto en Antiguo Testamento que es Milton. Yo ahí digamos que les voy a contar un poquito lo que sucedió, pero si luego quieren profundizar lo pueden hacer. Entonces en Números 11:4-6 dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hemos hasta perdido el apetito. Terrible, ¿cierto? Pensar cómo era el alimento de los ángeles. Era lo que Dios había hecho descender para darle a ellos. Entonces piensa uno, bueno, pero estaban deseando cosas malas en sí. O sea, la carne es mala, los ajos son malos, los alimentos que estaban deseando eran malos. No, realmente no. Pero el problema era que estaban deseando que quién se los diera. Egipto, ¿cierto? La gente que los había esclavizado. Y en ese sentido, digamos que es importante recordar que ellos habían estado viviendo horrible y se les estaba como olvidando lo que les había pasado. Entonces, en sí, digamos, si usted quiere una hamburguesa o una cosa así en el desierto, no es lo malo, sino que ellos estaban buscando que quién se los diera. Sus esclavos, las personas que les habían esclavizado, no Dios. En vez de decirle, Señor, tú nos diste el maná, tenemos ganas de carne, ¿cierto? Empezaron a decir, uy, este maná, fueron como malagradecidos un poco. Ahora uno se pregunta, ¿a veces no somos así nosotros también? Muchas veces tendemos a hacer eso, a decir, ay, esto que Dios me dio, pues no, yo quisiera lo que tiene ese. O también pensar en falso recuerdo, decir, es que antes nosotros éramos más libres. Antes de conocer a Cristo, nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos. Nos podíamos ir de fiesta, podíamos hacer sin sentirme mal, ¿cierto? Y eso es un falso recuerdo, porque realmente ellos no eran libres. La comida no era gratis, como lo dicen ahí. Eran realmente esclavizados. Y nosotros también en la vida pasada, cuando no conocíamos de Cristo, éramos esclavos al pecado. Entonces ahí digamos que es algo que quiero como que enfaticemos. Ellos estaban teniendo un falso recuerdo y querían no cosas que fueran en sí malas, sino que quien se las diera era realmente alguien que los esclavizaba. Y que realmente nos pongamos a reflexionar. ¿Somos así muchas veces? ¿Estamos deseando de pronto tener eso? Tengamos conciencia que realmente solamente en Cristo podemos tener esa libertad. Y lo segundo que hicieron, lo primero fue eso, como tener esta idea de que codiciar esas cosas, codiciar Egipto, volver allá. Lo segundo que hicieron fue que rendir culto a los ídolos. Y vamos a seguir leyendo en Corintios, dice, ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. En la versión de Reina Valera dice que el pueblo se embriagó, literalmente comió un montón y empezó a jugar. Yo dije, ¿pero jugar qué? O sea, estaban jugando Monopoly, ¿qué era lo que jugaban, cierto? Y en mi inocencia, ¿cierto? Ya después empecé a leer un poquito y eso es para mayor de adultos, sí, o sea, para mayores de edad lo que estaban haciendo. Entonces, estaban entregados a borracheras, a la lujuria, estaban entregados a unas cosas que realmente pues no eran para nada lo que Dios quería.
y se habían juntado, digamos, como en este desenfreno, ¿cierto? Rindieron culto a ídolos, pero adicional a eso, entonces empezaron con estas fiestas y todo eso. Y es muy chistoso porque Moisés, pues le dijeron, no, mire, nosotros definitivamente nos da mucho miedo hablar con Dios, vaya usted vaya, súbase al monte, hable con él, a ver qué le dice. Y entonces Moisés subía efectivamente al monte y una vez se desapareció 40 días. Entonces el pueblo dijo, ese man se murió, no sabemos qué pasó. Le dijeron, Aarón, vamos a hacer otra cosa porque de verdad que no aparece Moisés. Entonces Aarón les dijo, bueno, denme todos los aretes, todas las cositas que ustedes tengan como de bronce, de oro, vamos a derretirlas. ¿Y qué vamos a hacer? Un becerro, vamos a hacer una vaca, literal, una vaca, un becerro para adorarla. Hicieron un ídolo, literalmente, para empezar como a adorarla. ¿Saben qué es lo tenaz? Que ese ídolo decían es para Jehová. O sea, no es que estuvieran cambiando de Dios, sino que decían, nosotros como Moisés no volvió, vamos a adorar a Dios a nuestra manera, como nosotros queremos, no como a Dios le agrada, sino como yo quiero. Y uno se dice, pues muchas veces también nosotros hacemos eso. De pronto Dios nos ha pedido algo específicamente que le agrada a Él, pero nosotros queremos hacerlo como a nosotros nos plazca, no como a Dios nos lo dijo, ¿cierto? Entonces era como, bueno, se les olvidó todo lo que pasó, se les olvidó los milagros, literal todas las plagas que Dios hizo para sacarlos de Egipto, se les olvidó la pasada del mar. Muchas veces también a nosotros nos pasa eso. Es decir, en esa nueva libertad que Dios les había dado, ¿ellos qué hicieron? La gestionaron mal. Decidieron hacer que codiciar las cosas malas, y llegar a la inmoralidad sexual también, llegar a todo lo que era también la idolatría. Gestionaron muy mal eso. Y pues lo dice ahí efectivamente. También ¿qué hicieron? Se entregaron a esas diversiones paganas y a la inmoralidad sexual. Y dice, no debemos, en el 8, cometer inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, lo cual ocasionó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Entonces uno piensa, qué loco, porque pues ellos dijeron, pues sí, y muchas veces nosotros somos así, ¿no? Pues si Dios ya me perdonó y yo soy salvo para siempre, pues tengo que libertad para pecar. Y no, eso es totalmente equívoco. Muchas veces creemos entonces que podemos hacer eso. Encima de eso, o sea, hicieron eso, rindieron culto a ídolos, tuvieron esta codicia por las cosas de Egipto, tuvieron inmoralidad sexual, pero encima ¿qué hicieron? Pusieron a prueba a Dios, pusieron a prueba a Cristo. Aquí quiero que veamos un poquito como ese contexto. Murmuraron muchas veces sobre Dios y ahí lo dice Pablo claramente. Tampoco debemos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos. Y luego murieron mordidos por serpientes, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Entonces aquí viene una historia que a mí me parece pues muy interesante, porque acuérdense que ellos estaban en el desierto y llevaban prácticamente 40 años, o sea, ya había pasado, ya habían niños nuevos, ya había una generación entera nueva, ¿cierto? Y dicen, ¿usted para qué nos trajo acá? Nos hubiéramos quedado en Egipto. O sea, Dios sí realmente es bueno. Empezaron a hablar de Dios y a retarlo, a decir como Dios realmente nos quería era que nos muriéramos acá, mejor hubiera sido estar en Egipto como esclavos. Allá estábamos bien, mejor dicho. ¿Por qué nos trajo acá? Y empezaron a hablar también. Y saben encima también qué hicieron, o sea, Moisés intercedía por ellos. Él decía, por favor, no los mates, me van a apedrear, pero por favor. Él realmente hizo un liderazgo muy difícil porque la verdad es que la gente lo quería echar, no querían seguir a Moisés. Y empezaron a hablar también mal de Moisés, empezaron a murmurar, que es literalmente así, hablar así. Empezaron todos a hablar de Moisés y decir, el problema es Moisés, el problema es el liderazgo, el problema es que él nos trajo acá y nos debió haber dejado allá, que nos hicieron todo. ¿Y qué pasó? Entonces Dios, en su misericordia, les había enviado el maná, les había enviado incluso codornices. Eso me parece muy, muy interesante. Dios también dice, bueno, pues quieren carne, coman carne, ¿cierto? Literal, llegaban un montón de aves para que ellos comieran en el desierto. Pero ellos siguieron diciendo, este maná, ¿sabe? O ya estamos cansados de él, es un pan maluco. Bueno. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Dios permitió que llegaran un montón de serpientes y los picaban.
¿Y eso qué implicaba para, digamos, uno que pues necesito un antídoto, ¿cierto? Porque me voy a morir. Estamos en medio del desierto y viene y me pica una serpiente, me voy a morir. Y adivinen qué, no había antídoto. Literalmente tú te picaba una serpiente y te morías. Entonces ellos dijeron, no, pues digámosle a Dios que qué pena lo que dijimos del maná, pero que ya, que nos quite las serpientes. O sea, no había arrepentimiento genuino, ¿cierto? Era solo quítenos esto porque nos estamos muriendo, nos están picando. Y adivinen qué, Dios no quitó las serpientes. Habló con Moisés y le dijo, mira, vas a coger esto de bronce, vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner en la mitad del campamento. Eso suena un poquito como, bueno, o sea, más fácil simplemente dígame cuál es el antídoto, ¿cierto? Y ya. Y le decía, no, vas a ponerla en la mitad del campamento y todo aquel que mire la serpiente se va a sanar de la picadura y va a sobrevivir. ¿Qué implicó eso? Entonces, las serpientes seguían ahí, ¿cierto? Si alguna te picaba, tú tenías que, ¿qué? Que reconocer, me estoy muriendo, me voy a morir, y arrastrarte en tu humanidad, en fe, a ir a ver un pedazo de bronce, ¿cierto? Una cosa ahí en la mitad del desierto y verla en fe, creer, ¿cierto? Jesús va a retomar esta historia, que es una historia un poquito, seamos honestos, rara, ¿cierto? Es como... Jesús va a decir, mira, le está hablando creo que con Nicodemo, y le dice, mira, así como la serpiente fue levantada en la mitad del desierto, así también tiene que levantarse Jesús, el Hijo del Hombre. Él tiene que levantarse para ser salvo. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero que como que profundicemos ahí. Las serpientes y la picadura de serpiente representa el pecado en nuestra vida. Es una enfermedad que no tiene antídoto. Nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa en nuestro corazón. No hay un antídoto para eso. Lo único que hay es que mirar a la cruz, mirar a Jesús. Literalmente requiere fe, nada más. O sea, ahí ¿qué nos está diciendo el Señor? Nada te va a salvar de esto, ni las cosas que tú quieras hacer. Ay, yo soy muy bueno, voy a la fundación y todo eso. No, lo único que te va a salvar es la fe que tú tengas en Jesús. Entonces, eso sucedió también para que nosotros recordemos. Les pasaron todas estas cosas y en últimas estaba como hablando el Señor de quiero su corazón. No quiero tanto sacrificios, no quiero tantas cosas. Quiero saber qué hay en su corazón y quiero que tengan fe en mí, en que yo les voy a proveer, en que los voy a proteger, en que les voy a dar cada una de esas cosas que ustedes necesitan en medio del desierto. Y entonces aquí pues Pablo va a seguir hablando y nos va a decir, miren, esas cosas que le pasó al pueblo de Israel, todas estas cosas, incluso las cosas tan terribles también que pasaron, se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que estamos viviendo el fin de los tiempos. El fin de los tiempos es después de la resurrección, ¿cierto? Entonces esto nos aplica a nosotros, les aplica a los corintios. ¿Para que qué? Si ustedes, digamos, como que escuchan esto, para que tengamos que firmeza. Pero ojo, que no sea autosuficiencia, porque luego lo dice que si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de caer. Exacto, el que se crea firme, que se cuide que no caiga. Muchas veces tendemos a pensar, pues yo ya me sé toda la Biblia, yo pecando no estoy, realmente pues acá como que yo tengo mi libertad para hacer lo que yo quiera. Y acá les voy a contar una historia que yo creo que va a sonar muy chistosa, pero en la época en la que uno está, bueno, yo estaba muy enamorada del Señor y yo estaba así como, no, voy a hacer todo para Dios. Estaba viviendo en Bogotá. Esperen que estoy. Un día dije, bueno, voy a pasar un día entero sin pecar. Hoy me lo voy a proponer. Entonces dije, no voy a hablar con nadie, no voy a ver nada, no voy a salir de mi casa, voy a orar, voy a leer la Biblia y ya, me va a pasar todo el día, así uno bien fanático, encerrada sin hablar con nadie para no mentir, no decir, ya, no voy a tener un solo malo pensamiento. Y lo logré, entre comillas. Y al final del día hablé con el Señor me decía, ¿y las cosas que no hiciste? ¿No estás pecando también por omisión? Si yo necesito que tú vayas y hables de mí a otra persona. Entonces ahí es cuando uno recuerda realmente la autosuficiencia y esta idea de yo soy capaz en mis fuerzas de lograr lo que Dios me ha dicho, es una mentira. Y le estaba pasando a los corintios. Ellos también dijeron, no, pues si nosotros ya tenemos libertad podemos hacer lo que queramos, podemos comer la carne que queramos, no me importa si eso le hace daño a alguien más. Estaban actuando, la verdad, de manera orgullosa. Se habían envanecido por eso.
Y Pablo les está diciendo, ojo, nos puede pasar lo que le pasó a Israel en el desierto. Porque gestionaron mal su libertad, cayeron ¿en qué? En codicia, en inmoralidad sexual, en muchas cosas que nosotros también podemos caer. Y acá entonces nos sigue diciendo Pablo, en el versículo 13. Las tentaciones que ustedes enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Yo creo que acá todos en algún momento dicen, ay no, pero es que hoy en día las redes sociales a mí me bombardean. No, la gente no sufre lo que yo sufro. Mentira. Todos los seres humanos en todo el mundo viven las mismas tentaciones, las mismas cosas. Uno dice, ay no, pero es que Pepito realmente es el que es tentado con ese problema. Yo no. Ojo, eso es creerse firme, eso es tener como esta idea de yo soy más espiritual y no, todos eventualmente vamos a pasar por esa tentación. Aquí entonces nos dice, ojo, que ahí ustedes tienen las mismas situaciones. ¿Qué nos permite ver eso? Primero, que nosotros deberíamos ser ¿qué? Más empáticos con el hermano cuando esté pasando por una dificultad o por una tentación. Dice, si ustedes son espirituales, entonces ¿qué? Ayúdenle. En vez de estar diciendo, no, mire este pecador tan malo, saquémoslo de la iglesia. No, restitúyanlo, dice la Biblia. Nosotros deberíamos ser mucho más conscientes de que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Confesarnos los unos a los otros los pecados sin el susto de que nos vayan a juzgar, porque nosotros somos igual de pecadores. Pero implica también que tenemos ¿qué? Un sacerdote que es Cristo, que nos ha dicho que Él fue tentado en todo, absolutamente todas las tentaciones humanas, Jesús las pasó, pero ¿qué? Él no pecó. Entonces tenemos un sacerdote que es Cristo, que se puede compadecer y decir, yo entiendo lo que tú estás pasando, entiendo la tentación por la que estás pasando, pero ¿sabes qué? Hay una salida. Y ahí lo dice Pablo, dice, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Acá la tentación puede ser una cosa literalmente como lo que estaban pasando ellos, ¿cierto? La inmoralidad sexual y todo eso. O también puede ser la tentación de que de no creer en lo que Dios te ha dicho, de creer que tú lo puedes hacer en tus fuerzas, de pronto en una situación difícil decir, no, es que yo tengo el control. Entonces, Dios dice, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. No sé exactamente cuál sea la tentación que cada uno está atravesando, pero estoy segura que están pasando por alguna tentación. No sé exactamente qué sea, pero Dios está dando una salida, está dando una oportunidad para que nosotros no nos quedemos en eso. Y luego dice una cosa que me parece súper importante, que dice, por lo tanto, o sea, en conclusión de todo esto, después de haber visto lo que le pasó a Israel, después de ver lo que le estaba pasando a los corintios, dice, queridos amigos, huyan de la adoración a ídolos, de la idolatría. Huyan de la idolatría. Porque acá les está diciendo, ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que les estoy diciendo es cierto o no. Entonces aquí es muy importante porque dice, no huyan de los ídolos, porque los ídolos no son nada. Hay gente que de pronto le pone mucha fe a que ay, es, no sé, una imagen, una estatua, una piedra, todo eso. Eso no es nada, solo hay un Dios, es muy claro. No son dioses los ídolos. El problema es que el corazón con el que yo estoy idolatrando algo. ¿Qué es la idolatría? Es muy sencillo. Piénselo, en lo que se le va a usted su tiempo, la mayor parte de su tiempo, sus pensamientos o su dinero, en lo que usted está constantemente enfocado. Puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una situación, pueden ser cosas muy malas, como lo habíamos visto ahorita, o pueden ser incluso cosas muy buenas. La idolatría misma puede ser, por ejemplo, el exceso de trabajo. Es que yo solamente vivo para mi trabajo o para mi familia, o si entonces no tengo a esta persona, me voy a morir, que eso es súper tóxico, ¿cierto? No deberíamos ser así en las relaciones. Esta idea de que muchas veces idolatrizamos cosas, hay gente adicta al deporte. También cosas muy malas, el alcohol. Una cosa es yo tomarme una cosa, otra cosa es emborracharme, como lo estaban haciendo, ¿cierto? O las drogas, o cualquier cosa que hace que nosotros seamos esclavos de eso. Es decir, tu libertad, si la gestionas mal, te puede volver a Egipto. O tu libertad, si la gestionas bien, te puede sacar a la tierra prometida, a lo que Dios quiere para ti. Nosotros tenemos que ser conscientes que la idolatría es una condición del ser humano. ¿Por qué? Y eso lo repitió Andrés y a mí me parece una frase muy cierta, no me acuerdo de quién es, pero dice que el corazón humano es una fábrica de ídolos.
Y acá les quiero contar algo que cuando yo estaba conociendo al Señor, mi mamá me explicó y para mí fue como muy claro. El corazón, me decía mi mamá, es como un rompecabezas. Entonces ella me dijo, mira, Berito, uno también muy de niño, me dijo, el corazón es como que un montón de piecitas. Entonces acá tú tienes tu familia, tienes de pronto tu trabajo, tienes cada una de esas cosas. Pero en la mitad hay una pieza que falta. Y tú vas a intentar llenar esa pieza con... Puede ser con dinero, puede ser con lo que decíamos, una persona, puede ser con una situación, con cualquier cosa. Y siempre vas a quedar con ese vacío, ese huequito ahí. Porque ese lugar solamente lo puede ocupar Dios, solamente lo puede ocupar Jesús. Y muchas veces las personas toman ese huequito y lo llenan con algo más. No sé qué sea en este momento lo que esté dominando pues esa partecita, pero les pregunto, ¿qué está ocupando esa parte que en tu corazón solamente la debería ocupar Dios? ¿Qué? Puede ser una cosa como una situación, puede ser un rencor, puede ser que yo solamente viva como le pasó muchas veces y lo estamos viendo. El rencor de es que este mató a tal, es que está pasando en la guerra en este momento. Puede ser un odio, puede ser una cosa no sanada, no sé qué sea. Pero lo que está ocupando ese puesto en tu corazón no lo debería ocupar nada más sino Jesús. Si queremos ser verdaderamente libres, tenemos que huir de la idolatría, huir de que algo más ocupe eso en nuestro corazón. Entonces, realmente lo que vemos es que todo esto que sucedió, todo esto que le estaba pasando a los corintios, nos sirve a nosotros para recordar quién es nuestro Salvador, quién nos ha hecho verdaderamente libres. Y acá quiero como que nos enfoquemos entonces en lo que Jesús nos dijo. Y está en Juan 8, 31 al 35. Y los invito a que lo lean también. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Miren lo que Jesús nos está diciendo acá. Dice, si ustedes creen en mí, sean fieles a lo que yo les he dicho. ¿Qué nos ha dicho Jesús? Que amemos a Dios por encima de todas las cosas y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Él resumió la ley en eso. Que tengamos fe en que su muerte y su resurrección es lo que nos da la salvación, nada más. Que busquemos constantemente agradarle a Él por amor, no por miedo al castigo, no por miedo a me voy a condenar, sino porque realmente quiero agradarle. Y la verdad es esa, la verdad es que tenemos una picadura de serpiente que se llama pecado, que es nuestra naturaleza pecaminosa, que nosotros no hay un antídoto, no hay nada que tú puedas hacer para eso, solamente Jesús, solamente mirar a la cruz. Y la verdad nos hace verdaderamente libres porque es Él quien nos libera en últimas, nada más. Entonces, ya no vamos a ser ¿qué? Esclavos del pecado, sino que ahora somos ¿qué? Parte de la familia de Él. Y un familiar es para siempre. Imagínense un hijo, es para siempre, es muy distinto. Entonces Dios nos está diciendo, ustedes van a ser mis hijos, hemos sido adoptados por Él. En esa libertad como hijos, ojo cómo la estamos gestionando, que no caigamos en cosas de pronto que nos lleven para atrás. Porque no nos van a sacar de la familia, vamos a seguir siendo hijos, ¿cierto? Pero ¿estamos agradando al Padre o no lo estamos agradando? ¿Estamos dejando que algo más ocupe en nuestro corazón el lugar que solamente Dios puede ocupar? ¿Qué es eso? Y el reto de hoy es que los quiero invitar a que nos pongamos de pie un momento y vamos a orar. El reto de hoy es muy práctico, lo vamos a hacer ya mismo. ¿Listo? Les invito a que cerremos nuestros ojos y oremos y pensemos qué está pasando en nuestro corazón. Mira, no sé si es el dinero, si pueden ser las deudas, si puede ser una persona, si es cualquier cosa que te está quitando la paz, que te está robando eso que Dios quiere para tu vida. Pero hoy el Señor te dice que tú eres verdaderamente libre en Él. Así que entreguemos nuestro corazón, entreguemos ese pedacito que está faltando y pidámosle al Señor que lo llene. Señor, te pido por favor que desciendas aquí, Espíritu Santo, que te muevas con libertad entre tu pueblo, Señor.
que cualquier cosa que nos esté quitando, Señor, ese primer lugar que solamente tú lo mereces, solamente es tuyo, Señor, lo quitemos en esta hora, que dejemos atrás tal vez dolor, tal vez cosas de pronto que nos hicieron en el pasado. No sé qué sea lo que hay, pero decidimos hoy, Señor, seguirte a ti, creer en tu verdad, creer en que solamente mirándote a ti podemos ser salvos de esta picadura que nos tiene acá, que es el pecado, Señor. Que no gestionemos mal nuestra libertad, Señor, que podamos reconocerte a ti como el único Salvador, Señor, que no volvamos a Egipto, que si tenemos de pronto deseo de algo, no vayamos a Egipto, sino que te lo pidamos a ti, Señor. Que tú proveerás, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque eres un Dios tan cuidador, Señor, que nos dice que nos agarra en sus brazos, Señor, que se deleita, Señor, en ser generoso con nosotros, en ser un Dios que provee, Señor. Esa situación por la que estás pasando, ponla hoy en los brazos del Señor, entrégala en fe, sabiendo que Él es bueno, que Él cumplirá sus promesas. Gracias, Jesús, porque nos has hablado, Señor, con amor, como un padre que quiere advertirnos, que nos quiere dar, Señor, una salida. No sé qué tentación estemos pasando, pero tú nos lo has dicho, que eres fiel y que nos darás una salida, Señor. Gracias porque eres un padre que nos abraza. Te amamos, Jesús. Recibe toda gloria, toda adoración. Todo, Señor, es para ti. Tuyo, Señor, es el poder. Tuya es la gloria, Señor. Esta es tu iglesia que te ama, Señor, que te adora, que confía en ti, Señor. Llévanos, Señor, a agradarte más, Señor, a hacer las cosas que te gusten, Señor, a dejar lo que de pronto nos ha estado reteniendo, Señor. Gracias, Papito Dios, por tu presencia. Te amamos. En nombre de Jesús. Amén. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.